Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Para mí sigue siendo un gusto y un placer volverles a ver y a dirigirme ante ustedes, pues con un tema muy importante de acuerdo a la hora de clases. Hoy nos toca educación artística y cultural. Pues se le ha traído un tema de acuerdo a la planificación curricular, un tema muy lindo y muy hermoso para nosotros descubrirnos como artistas, para nosotros descubrirnos esa creatividad o esos talentos o habilidades que tenemos pues encarnados en nuestra vida. Así es que estudiantes, lo que pido en cada uno de ustedes, mucha atención, sí, mucha atención. Vamos a ponerle bastante dinámica a esta clase, vamos a ponerle bastante alegría, vamos a ponerle bastante conocimiento a través de esta ciencia artística. De acuerdo a nuestra planificación, estudiantes, el tema de hoy que vamos a trabajar se llama el proceso de la creación artística, que es para ustedes en su cabecita y en sus conocimientos, ¿qué vendría a decir proceso de una creación artística? ¿Cuál va a ser ese proceso, ese proyecto en donde nosotros vamos a enfocarnos a crear una obra de arte? Como bien tenemos entendido, pues estamos enfocados también al objetivo de esta clase. ¿Qué es lo que queremos llegar con este tema? ¿Y a dónde queremos llegar de acuerdo a nuestra vida con este tema? Dice, valorar las posibilidades y limitaciones de materias, herramientas y técnicas de diferentes lenguajes artísticos en procesos de interpretación y o creación de producciones propias. Esas producciones propias de estudiantes pues desata pues en creatividad, desata habilidades en lo que usted esté convencido de hacer. Por ejemplo, podemos hacer música, podemos hacer danza, podemos hacer teatro, podemos hacer monólogos, podemos hacer una pintura, una escultura, ¿sí? En donde nosotros podemos ir descubriendo esos talentos que tenemos. Así es que yo le animo a usted, estudiante, le animo a usted, joven, en que vamos a descubrir ese proceso de creación artística, ¿sí? En donde nosotros podamos entablar un segundo lenguaje a través de nuestras expresiones. Y esas expresiones vienen encadenado a través de ciertas destrezas. ¿Cuáles son las destrezas? Es reconocer y explicar diferentes maneras de entender y representar una idea, un sentimiento, una emoción en obras y manifestaciones artísticas y culturales de distintos momentos históricos y de diversas culturas. A través de esta destreza y de esta enseñanza, vamos nosotros a entablar cómo la creatividad se enfoca a través de nuestras ideas, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, para plasmar ciertas obras. Como les dije hace un comienzo, pues nosotros vamos a descubrir cuál es el talento que llevo en mi vida. Si es el teatro, si es la música, si es la danza, si es la pintura, la escultura. Así es que en este instante usted póngase a pensar en su cabecita, ¿sí? Póngase a pensar cuál es ese talento que usted tiene. Si ese talento puede ser un graffiti, arte urbano, si ese talento puede ser un monólogo, un poeta. Así es que usted vamos a ir identificándonos cuál va a ser ese proceso artístico en mi vida en donde yo puedo motivarme a que puedo construir nuevas obras, a que puedo crear, a que puedo imaginarme y plasmar obras increíbles. De esta manera comenzamos con unas pequeñas actividades. ¿Y cuál va a ser nuestra primera actividad? Comenzaremos la clase con las siguientes preguntas. Y aquí les pongo a ustedes, estudiantes, para comenzar a comunicarnos, a dialogar, a conversar y a verificar dónde está nuestro talento. Así es que las primeras preguntas son, ¿qué es para ti la creatividad? ¿Qué características posee la persona creativa? ¿Qué opinas de la siguiente frase expuesta por Gilbert en 1897-1987, psicólogo norteamericano pionero de la investigación científica de la creatividad? Y eso vamos a ir analizando a través también de la actividad de la clase, a través de ciertos videos que les voy a exponer. Y de ahí sacaremos ciertas conclusiones y podemos nosotros enfocarnos a trabajar
el tema principal, proceso de la creación artística. La creatividad, pues, es la capacidad o aptitud para generar alternativas a partir de una información dada, poniendo el énfasis en la variedad, cantidad y relevancia de los resultados. Así es que vamos nosotros a entablar, mediante un video que les voy a presentar, y poder contestar las primeras preguntas que hemos hecho en esta clase, ¿sí? Así es que vamos a ver un video, estudiantes, y les motivo a estar muy atentos, a escuchar lo que dice este video, y vamos a trabajar en sí la esencia de este proceso de creación artística. Vamos a observar este video, preste mucha atención a lo que verán. Vamos a hablar un poco sobre creatividad y arte. La creatividad o el proceso de la creatividad artística se le considera una habilidad, la cual le permite al artista generar varias respuestas originales y novedosas para una situación. Estas respuestas pueden estar determinadas por distintas maneras de ver el mundo, lo que se le conoce con el pensamiento divergente. A través de ideas, conceptos, relaciones, imágenes, símbolos y demás, el artista puede enfocar su creatividad de acuerdo al área a la que considere que necesita trabajarla. El artista requiere de flexibilidad de pensamiento, adaptar y modificar esquemas mentales para generar ideas. La creatividad no es una actividad exclusiva de ciertas personas, todos tienen la posibilidad de desarrollarse, sin embargo, no todos tienen o no todos encuentran soluciones originales y eficaces a un problema. Para eso se requiere motivación. La creatividad también puede aportar a la parte de la autoestima. Dentro de la creatividad se tiene la mayor posibilidad de desarrollarse estando en trabajos de grupos. Sin embargo, también la persona creativa se puede desarrollar de manera individual. Para desarrollar la creatividad debemos de generar y practicar en esos ambientes que estimulan la sensibilidad, tanto intelectual como social, es decir, estar todo el tiempo experimentando. Estos métodos deben de poder inhibir o estimular cualquier aparición de ideas, cualquier iniciativa creativa. Como decía Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Por otro lado, podemos hablar de la creatividad y de la parte de lo artístico desde un punto de vista científico. La creatividad, al igual que el arte, radican en el lado derecho del cerebro. En esta situación debemos de entender que el arte utiliza y nos ayuda a utilizar la parte derecha de nuestro cerebro, nos va a permitir esquivar los filtros creados por la parte izquierda. La parte izquierda es la parte de la memoria explícita. Es simple, entender las cosas de manera lógica, pensamiento lineal, el pensamiento analítico, científico, matemático, la organización y los detalles, como el hecho de decir 3 más 2 es igual a 5. Hay un filtro consciente, hoy me siento feliz. No es cierto, pero te lo digo para que sepas que no estoy triste. Es la memoria explícita, el aprendizaje intencional, la expresión verbal que se relaciona con los hechos y no con lo que hay dentro de nosotros mismos. Sin embargo, el lado derecho, que es una memoria implícita, que está encargado del mundo del arte, la creatividad, la intuición, los conceptos, la empatía, las emociones, lo holístico y el azar. Ahí no hay un filtro y todo se trabaja de manera inconsciente. Ahí podemos tener del ejemplo los olores, los colores, las formas, que nos pueden traer recuerdos y nos llaman a los sentimientos. En la memoria implícita se trabajan las sensaciones, trata de ver con las emociones, los sentimientos y la expresión artística o la expresión creativa. Entonces, si tú eres una persona que te consideras creativa, deberás de desarrollar o inclinarte más por tu lado derecho. Sin embargo, los dos siempre se van a complementar y van a ser parte importante de tu inteligencia. Así es que vamos a los consejos. Y con ello, pues vamos a hablar de algunas cosas que debes de evitar o que debes de hacer para fomentar tu parte creativa en el mundo artístico. Y debemos de poner atención en ello. Para ello, primero que nada, pues siempre que tenemos una idea, bien a bien podemos anotarla, para que no se nos olviden y no se queden en ese lugar. Por otro lado, hay que saber cuando una obra está finalizada y no realizarle retoques innecesarios o más bien no trabajar más en lo que ya sabemos que ya está terminado. Puede ser exitoso o no puede serlo, eso ya va a depender de lo que hacemos. Hay que saber organizarse y priorizar. Por lo tanto, debemos de practicar todo el tiempo. La práctica hace al maestro y el aprendizaje es algo muy importante para una persona creativa.
y sobre todo en el mundo del arte. No valorar, no valorar tu trabajo te va a hacer tener muchos problemas. Siempre debes de estar seguro de lo que estás haciendo, promocionar tu obra, ya que si nadie conoce lo que haces es como si no hicieras nada. No hay que tenerle miedo a crecer, ¿no? Y hay que determinarse a enfrentarse a ciertos proyectos, salir de nuestra zona de confort, no ponerse límites. Más bien hay que ponerse metas para conseguir y lograr objetivos. Y como dice el dicho, el que no arriesga no gana. Así es que hay que atreverse a innovar y hacer cosas nuevas cada día. En fin, entonces es hora de que tú te pongas a prueba e inicies con tu trabajo creativo. Elige una obra artística a realizar y manos a la obra. Fin. Muy bien, estudiantes, entonces mire que en realidad a través de este tema muy importante, ¿no? Este tema muy llamativo, pues podemos observar que nosotros somos creadores. Aquel que nos disponemos, como dice el video, aquel que tiene esas agallas, aquel que tiene pues ese énfasis, esa motivación, podemos convertirnos en creadores de grandes cosas, de grandes obras en la vida. Entonces, con ustedes quedamos ¿en qué? En contestar las preguntas, en dirigirnos a través de estas preguntas y fomentar un diálogo, fomentar un debate, fomentar pues una comunicación, una información. ¿Qué es para usted la creatividad? ¿Qué características posee una persona creativa? ¿Sí? Y también, por ejemplo, a través de lo que acabamos de ver, las siguientes preguntas. ¿Qué parte del video te llamó la atención? En el video, ¿cómo se relaciona el arte y la creatividad? ¿Qué aprendiste en esta clase? Así es que miremos con mucho énfasis este tema. Miremos, estudiantes, que nosotros hemos nacido para crear, hemos nacido para fomentar nuevas ideas. Así es que en este proceso de creación artística, le invito a usted a contestar esas preguntas, ¿sí? A reflexionar esas preguntas en donde sean enfocadas para usted y su vida, para usted y sus creaciones, para usted y su desarrollo. Así es que de acuerdo a este tema, de acuerdo a todo lo que nosotros estamos laborando como personas, construyéndonos como personas, siempre enfoquémonos que nosotros hemos nacido para algo. Y al nacer para algo es para crear, es para servir, es para producir, es para desarrollarnos. ¿Sí? Entonces, a través de todo esto, estudiantes, lo que vamos nosotros a emprender es una obra artística. Esa obra artística donde va a estar visualizado a través de la esencia, sus habilidades, a través de sus emociones y su creatividad. Esencialmente la creatividad, ¿ya? Entonces, los recursos que nosotros vamos a ocupar dentro de este arte, los recursos que vamos nosotros a enfocarnos dentro de nuestra creación, es a medida de que usted primero se descubra como persona, se descubra cuál es su talento, primero se descubra cuál es su habilidad y de acuerdo a ello enfocaremos qué tipo de materiales vamos a ocupar. Si va a ser usted una obra plástica, una pintura, nos enfocaremos ya cuál va a ser el tema principal de esa obra plástica. ¿Qué es lo que deseo pintar? No es qué es lo que yo quiero, sino qué es lo que deseo pintar. ¿Y qué materiales voy a ocupar? Usted no puede pintar, pues, con un material que no sea el adecuado. Así es que nosotros vamos también a entablar ese material y esos recursos adecuados al tema. Si usted es bueno para la música, ¿qué tema voy a tratar en mi obra musical? ¿Con qué instrumentos voy a ejecutar esa obra musical? Entonces usted tiene que enfocarse a través de lo que usted y sus habilidades, su creatividad, su emoción de hacer una obra, de crear una obra, sea el alcance de llegar a plasmar, a ejecutar y a maravillarnos con ciertas expresiones de acuerdo a su creación. Entonces, estudiantes, para finalizar nuestra clase, para finalizar nuestro tema, quiero enfocarme con el siguiente video.
Y con esto, pues quiero ya esa reflexión a través de las preguntas que les estoy haciendo. Usted vaya pensando, usted vaya ya teniendo en su cabecita qué es lo que deseo realizar como producción artística, como un proceso artístico. ¿Qué es lo que deseo? ¿Ya? Entonces vamos a compartir este siguiente video para ir finalizando la clase y que usted pues pueda emprender ya esa obra artística, emprender ya esa obra en donde usted pueda trabajar con énfasis en esa obra artística. Así es que vamos a escuchar con atención este siguiente video, que es muy corto, estudiantes, es muy corto este video, pero es algo que en realidad nos va a seguir motivándonos y ayudándonos para realizar este proceso o esta creación artística, pero netamente original, propia de uno. Escucha con atención. ¿Cómo analizar una obra de arte? Para analizar una obra, lo primero que hay que hacer es describirla. ¿Qué es lo primero que ves? Aquí lo importante es lo que logras identificar a primera vista, sin realizar ninguna interpretación o análisis de ningún tipo. Solo es descripción. Después de la descripción viene la identificación. ¿Qué obra estás viendo? ¿Una pintura, escultura, fotografía? Después fíjate si tiene algún título, así como el autor de la obra y dónde se localiza actualmente, si está en un museo o en una colección privada. Y lo más importante, el año de la creación. Una vez realizada la descripción y la identificación de la obra, podemos comenzar con el análisis temático. ¿Hay un tema en específico en la obra? ¿Cuál sería su función? ¿Y cuál es la simbología que maneja la obra? Del análisis temático pasamos al análisis formal. Aquí estudiamos cada elemento que se encuentre en la obra, así como su distribución por el espacio, los colores utilizados, las formas, la organización y los materiales utilizados para su creación. Otro tipo de análisis que también se puede hacer es el estilístico. Aquí se identifica el estilo de la obra, si es clasicista, flamenca, surrealista, etc. También se identifica el autor, las características de la obra que identifican el estilo, cuáles serían sus precedentes en la historia del arte, cuál es su aportación al arte en su época y cuál sería la influencia proyectada en la historia del arte. Entonces, estudiantes, como pudimos observar, el proceso artístico que nosotros nos enfocamos es a través de ciertos elementos, ciertas pautas para poder nosotros llegar a concluir con una obra artística. Como bien escucharon a través del video, pues el proceso es a través de qué tema voy a trabajar, cuál va a ser mi esencia de acuerdo a las formas, a los colores, de acuerdo a lo que yo quiero ejecutar, como observaron en el video. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la temática? ¿Cuál va a ser la conceptualización de esa obra artística? ¿En qué se va a basar? ¿Y a dónde quiero llegar con esa obra artística? Entonces, estudiantes, de acuerdo, pues a todo lo que hoy hemos visto y hemos escuchado, pues para mí sigue siendo, como les dije a un comienzo, ese placer, esa emoción de enfocarles el arte y descubrir el talento o despertar ese talento que usted tiene guardado en su vida. Así es que lo único que me toca decirles, estudiantes, por favor, identificarnos a través de mis habilidades o talentos y poder ser creador de obras magníficas para esta sociedad, para uno mismo como persona, para una familia. Entonces, la motivación es que enfocarnos de acuerdo
a lo que yo siento como persona creativa, a lo que yo siento como artista creativo, y poder plasmar esas obras y buscar pues la esencia de la imaginación, de la creatividad y brotar de ella ante una sociedad, como una lectura, como un enfoque a una vida dada dentro de un mundo, ¿sí? Así es que lo único que les digo, estudiantes, muchas gracias por su atención y que este tema que hemos trabajado hayan disfrutado mucho. Muchas gracias.